Para poder entender el comportamiento de los fluidos reales que se dan en la vida real, por así decirlo, tales como por ejemplo el comportamiento del flujo de un río o del agua que se da en un canal, entre muchos otros casos, tenemos que estudiar al fluido ideal. Y de esa forma, estudiando al fluido ideal, nos podemos aproximar al comportamiento de los fluidos reales. Gracias al estudio de los fluidos ideales es que se puede demostrar la ecuación de Bernoulli, la ecuación de Torricelli, la ecuación de continuidad y muchas otras ecuaciones que nos permiten entender justamente el comportamiento de los fluidos reales. Vamos a ver cuáles son las consideraciones que se toman en cuenta para que un fluido sea ideal. Tenemos número 1 el fluido no viscoso, el fluido estable o laminar, el fluido incompresible y el fluido irrotacional. Al decir fluido no viscoso nos referimos que no se considera la fricción interna, es decir, se desprecia la fricción entre las distintas partículas del mismo fluido. Al decir fluido estable o laminar nos referimos que la velocidad del fluido en cualquier punto se va a mantener constante siempre y cuando la sección transversal no varíe. Vamos a ver a qué nos referimos. Tenemos dos tipos de flujo, el flujo estable o laminar y el flujo inestable o turbulento. Dentro del flujo estable o laminar, por ejemplo, acá estamos graficando una tubería. Esta sería la pared superior y esta la pared inferior. Y esta sería la trayectoria de una de las partículas del fluido. Esta sería otra y esta sería otra. A estas trayectorias se les llama líneas de flujo. Entonces, dentro de un flujo estable o laminar, la velocidad dentro de todo el recorrido de esta línea de flujo siempre va a ser la misma, siempre y cuando la sección transversal del sitio donde se está transportando este fluido no cambie. En otras palabras, si es que esta tubería, por ejemplo, se agranda en esta parte, lógicamente que esta velocidad sí va a cambiar. Pero si es que el diámetro, es decir, el área transversal, se mantiene la misma, entonces dentro del flujo estable o laminar, esta velocidad no va a cambiar, siempre y cuando se encuentre recorriendo la misma línea de flujo. Y lo otro es que estas líneas de flujo, como pueden ver, son ordenadas y no se entrecortan unas entre otras, cosa que no ocurre dentro del flujo inestable o turbulento, donde podemos ver que las líneas de flujo van de una forma desordenada y se cortan unas con otras. Cabe resaltar de que dentro del flujo turbulento se dan velocidades críticas, es decir, superan cierto valor límite. Ahora veamos el fluido incompresible. Un fluido se considera incompresible cuando la densidad es constante en el tiempo, es decir, no cambia. En otras palabras, no se incrementa ni se reduce, como ocurre por ejemplo con los gases. Y con fluido irrotacional nos referimos a que no hay momento angular del fluido alrededor de algún punto. Esto quiere decir si es que dentro de este fluido colocamos una esfera o una pelota, esta esfera o esta pelota no rotará alrededor de su centro de masa, cosa que sí ocurriría dentro de un fluido turbulento. Muy bien, estas serían básicamente las 4 consideraciones que se toman en cuenta para considerar un fluido ideal. Que Dios los bendiga.